Hola, buenos días, hermanas, hermanos, ¿cómo están? Pues hoy les traigo la palabra del Evangelio de Juan. En el capítulo 20, en esta historia cuenta y relata de una historia con el Espíritu Santo. Y les traigo esta palabra de este texto porque hoy es el día de Pentecostés. Pues yo creo que muchas veces cuando pensamos en Pentecostés, pensamos en los pentecostales. Bueno, ¿no? Los pentecostales son los cristianos que son carismáticos, que hablan en lenguas celestiales, que pueden de repente ver un milagro de Dios. Los pentecostales es como nosotros somos menonitas, hay pentecostales también y todos somos cristianos y cristianas y entre unos y otros podamos aprender de los demás. Pero su nombre, tanto como menonita tiene raíz, bueno, su nombre pentecostales viene de la palabra Pentecostés. Yo creo que hemos aprendido de eso en la escuela dominical antes de la cuarentena. Pentecostés fue un día de celebración para los judíos y en el libro de Hechos, en capítulo 2, ahí encontramos una historia cuando en el día de Pentecostés los judíos se reunían para una celebración y de repente se les cayó el Espíritu Santo. Les movió a poder hablar idiomas de otros países. No fueron idiomas celestiales, sino de otros países, de otras etnias, digamos. Y eso creó una imagen de la iglesia intercultural. Yo creo que es muy bonito ver esa imagen en la Biblia porque ahí nos demuestra cómo es que la iglesia podamos ser muy diferentes. Bueno, dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, hablamos español, hablamos inglés. También tenemos un hermano de África que habla francés y otros idiomas, me imagino. Y sabemos que en nuestra colonia, en la comunidad donde nos encontramos, hay muchos idiomas. Eso es bonito ver cómo podemos nosotros ser como esos primeros cristianos en el segundo de Hechos. Pero miren, hoy voy a traerles la palabra del Evangelio de Juan. Pues la Biblia a veces cuenta la misma historia en diferentes maneras, ¿no? El escritor de Hechos relataba la historia de tal manera, pero el escritor del Evangelio de Juan también relataba la historia de cómo Jesús nos trajo el Espíritu Santo. Dice en capítulo 20 de Juan, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Es interesante que apareció porque Juan 20 sucede justo después de que se murió, fue realmente matado Jesús en una cruz. De repente aparece a los discípulos y ellos esperaban que él fuera muerto. Pero aquí está. Y ves que dice que los discípulos tenían miedo. Yo puedo imaginar por qué, ¿no? Porque vieron a su líder, realmente Dios en la carne, fue matado en una cruz. Y ellos que siempre convivían con él, fueron realmente pues en riesgo, de alto riesgo, porque pasaban mucho tiempo con Jesús y ahora ven que el imperio romano lo mató. Obviamente tenían temor, pero aparece Jesús y les dice, la paz sea con ustedes. Y sigue en versículo 2. Dicho eso, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. La primera palabra que les trae Jesús después de su resurrección
es que yo les envío. Les pone en misión. A esos discípulos les dice, ahora que están aquí con mucho miedo, no se preocupen. Ustedes tienen una tarea y esa tarea es la misión de Dios. Dice, yo les envío tanto como Dios me envió a mí, a ustedes. Dice que ustedes deben de imitar a mí, a Jesús realmente, ¿no? So les pone en misión. Primero les traiga la paz, luego les pone en misión y luego dice, la paz sea con ustedes. Otra vez les da paz, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo les envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, miren, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Sopló sobre ellos. En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que se llama ruach. Ruach significa respiración o como soplar realmente. La misma palabra significa el espíritu. Ruach. Es la palabra para el espíritu tanto como nuestra respiración. So es interesante que Jesús les sopló, les dio su aspiración, les dio el aire de su boca para darles el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo es como la respiración de Dios sobre nosotros. La respiración que nos realmente da la vida, que realmente, por ejemplo, cuando estamos corriendo, respiramos profundamente porque necesitamos más aire. Es lo que está pasando aquí. Pero ese aire es el Espíritu Santo. Nosotros cuando estamos corriendo en la vida necesitamos el Espíritu Santo para poder seguir adelante, ¿no? So, Jesús aquí les da el aire de Dios, el Espíritu Santo. Y es interesante cómo relata todo eso Juan, porque es toda una historia. O sea, eso es una historia, una chiquita historia, pero es parte de un libro total. So, podamos relacionar esa historia con otras historias dentro del libro de Juan. So, por ejemplo, en el primer capítulo de Juan, dice que Jesús les iba a traer el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora en capítulo 20 lo vemos. Es como una promesa cumplida. Luego dice, la paz sea con ustedes. Pero en capítulo 14 dice Jesús, les traigo la paz, pero no sea como la paz del mundo. Y dice eso porque en ese tiempo entonces, cuando vivía Jesús con sus discípulos, vivían dentro del Imperio Romano, fuera como un país. Y el Imperio Romano tenía una campaña, como vemos por ejemplo una radio de las campañas políticas. Su campaña política era la Pax Romana, la paz de Roma. Y esa paz no era la paz que nos trae Jesús, sino era una paz de tanto que ustedes no digan nada en contra de Roma, les dejamos en paz. Eso era la Pax Romana. Y dice Jesús, no les traigo esa paz. En capítulo 14, no les traigo esa paz del mundo. Yo les traigo la paz de Dios, es otra paz. Y aquí nos enseña qué es la paz. Dice, la paz sea con ustedes y yo les envío, les pone en misión. La paz de Dios tiene que ver con nuestra misión. No es una paz interior, no es un sentimiento bonito. No, la paz es la construcción de paz, es la participación en el reino de Dios. Porque aquí Jesús les dice, la paz sea con ustedes, yo les envío, les pone en misión. Esa paz es la paz que nos da el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos empodera para participar en el reino de Dios, que es un proyecto de paz.
Es interesante hoy en día reflexionar sobre este texto, porque en el mundo no nos vemos mucha paz. Es como dice Jesús en capítulo 14, dice, no les traigo la paz del mundo. Salió en las noticias esta semana que un hombre afroamericano en otra ciudad en la norte fue matado por la policía. Pues saber por qué. Fue matado y no hizo nada. Fue matado por la policía que se supone debe de hacer la paz, debe de protegernos, debe de crear una comunidad donde podamos vivir seguros y seguras. Pero en vez de eso, está matando a la gente. Bueno, en este caso especial, por lo menos, pero no es la primera vez que salen noticias así. No quiero decir nada en contra de cada policía, pero quiero llamar la atención a que la paz del mundo aún es a veces violenta. La paz se supone, la paz que el gobierno nos da por medio de la policía, no es una paz pura. En este caso de hoy en las noticias fue una paz violenta que mató un hombre inocente. En este mundo nosotros vivimos, hermanas, hermanos. En este mundo dice Jesús que nos está enviando con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que este texto de hoy es muy importante. Este texto de hoy nos demuestra cómo Jesús nos está enviando para un proyecto de paz. Ese proyecto de paz es el reino de Dios. Una paz pura, una paz perfecta, una paz donde no haya violencia, donde no tenemos que usar la violencia para la paz. No es una paz del mundo, ni siquiera es una paz que realmente podemos imaginar. Es una paz tan perfecta que incluye las relaciones humanas como ambientales, como familiares, como sí internas, pero es más de eso solo, no es, incluye todo. Y nosotros estamos llamados, y más que eso, enviados por Jesús cuando recibimos el Espíritu Santo a participar en este proyecto de paz, que es el reino de Dios. Y recibimos ese llamado en un mundo donde no vemos la paz. ¿Verdad que sí, hermanas, hermanos? Estamos llamados a construir la paz cuando no haya paz. Yo les invito esta semana a reflexionar sobre eso. Y más importante, recibir el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo les dio Jesús por soplar sobre ellos. Ahora mismo les invito a respirar profundamente para recibir el Espíritu Santo dentro de los pulmones, dentro de todo el cuerpo. Y cuando exhalan, mi pregunta es esa: ¿qué sale? ¿Qué sale de la boca? ¿Qué sale de las manos cuando estamos participando en este mundo? Dios les creyó con una promesa de darles el Espíritu Santo. Somos enviados, somos elegidos para participar en el reino de Dios. Es una invitación increíble, que somos tan especiales en los ojos de Dios que podamos participar en una obra que es más grande que nosotros. Y mi pregunta es esa: ¿cómo vas a participar en esa obra? Y dentro de eso, ¿cómo es que Dios sigue cuidándoles? Aún en medio de este mundo tan violento, ¿cómo es que Dios les está protegiendo, les dando el Espíritu Santo? Bueno, hermanas, hermanos, les mando un abrazo y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.